Bienvenidos a Cinema 20.1. Hoy tenemos un programa de verdad muy especial. Hoy tenemos a una de las grandes documentalistas que tiene este país. Ella es Lucía Gajá y películas como Mi vida adentro, Batallas íntimas, Soy o Nos faltan son algunas de las obras que componen su corpus de trabajo. Lo mismo ha abordado parálisis cerebral, encarcelamiento, migración, violencia doméstica, que son, solamente de escucharlos, algunos de los temas pues probablemente más candentes, más importantes de nuestra agenda, no solamente pública, sino también de nuestra agenda personal. Ella es egresada del CUEC y sus películas han estado en espacios tan relevantes como Tribeca, el Bafisi, Lima, la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes y un larguísimo etcétera de pantallas en las cuales estos documentales se han exhibido. Estoy seguro que la plática con ella, además de ser una estupenda cineasta, que es una estupenda amiga y una estupenda charlista, y que es profesora del CUEC, de la ENAC, perdón, de nuestra universidad, egresada de la misma escuela cuando se llamaba CUEC y además Premio Universidad Nacional en su momento, será enormemente enriquecedora. Querida Lucía, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. No, Roberto, al contrario, la verdad es que primero es un placer hablar contigo, ser interrogada por ti. Y bueno, en este espacio que es TV UNAM, ¿no? Que forma parte de nuestra casa. Así y que forma parte muy estrechamente de tu vida, que quisiera arrancar un poco por ahí. Sí. Tu mamá, Guadalupe Ferrer, que es una querida amiga también, fue directora de este espacio, también fue directora de la Cineteca Nacional, de Filmoteca, es decir, es alguien que ha estado siempre relacionada con el mundo del cine. Tu padre es fotógrafo también, de una película relevantísima como Perfume de Violetas, por ejemplo. ¿Eso te lleva naturalmente al cine, Lucía? Híjole, pues me imagino que naturalmente sí, a lo cual... Bueno, tus hermanos no se dedican al cine, No, por y ejemplo. yo realmente como que, digo naturalmente porque pues yo creo que ya lo traía adentro. Ajá. Porque traté de oponerme fervientemente a que no sucediera. ¿Te querías dedicar a qué? Yo salí de la preparatoria y entré a estudiar comunicación gráfica en la ENAP, en lo que era antes la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que estaba en La Noria. Y me gustaba muchísimo el diseño gráfico, la pintura, realmente me atraía, pero hice un año y casi terminando el año de carrera, un día dije yo, me estoy haciendo tonta, lo que quiero hacer es estudiar cine. Y un poco yo creo que era esta como rebeldía que tiene que ver con la realidad de lo que es hacer cine, ¿no? O sea, yo crecí, como dices, porque lo de mi madre ya fue posterior, fue un poco después, y entonces no fue tanto, por ejemplo, que ella estuviera en la Cineteca que a mí me impulsara a estudiar cine, que en realidad coincidió, ¿no? Pero lo viví más de cerca con mi papá, justamente siendo fotógrafo. Me acuerdo, por ejemplo, muy bien cuando filmó Knockout, ¿no? Él hizo la segunda cámara, fue el segundo fotógrafo. Con Ángel Godet, que era el fotógrafo. Exacto, él hizo la segunda unidad. Y me acuerdo muy bien de eso, y yo estaba como muy orgullosa de mi papá, pero también, pues de pronto eran largas ausencias, ¿no? Que se iba a filmar, o a veces lo acompañaba al set, un foro así, y me parecía lo más aburrido y horrible del mundo, y no podía yo entender cómo la gente pasaba todo un día. ¿Y en qué punto comenzó a atraerte? Siempre, o sea, el cine en sí siempre me ha atraído. O sea, yo he sido una cinéfila, digo, creo que a nosotros nos tocó fuerte la generación de la tele, ¿no? Nos formaron pues varios programas. Me acuerdo de Cosmos, para mí fue así, me abrió el mundo entero. El de Carl Sagan. Sí, wow, sí, que ¿no? era fantástico. Sí. Sí, sí. Pero siempre vimos películas y ya más grande, la verdad, como en secundaria y prepa, me volví súper fan. En la prepa me dedicaba a ir a las muestras y entonces sí tenía como un amor profundo por el cine, pero realmente no había considerado hacerlo, ¿no? Y fue hasta que acabé este primer año de la carrera de comunicación gráfica que dije, no, a ver, mi pasión es esa.
Cuando pasas por el CUEC, digamos, tienes todo un aspecto formativo que tiene que ver, pues, digamos, con todas las materias de la realización cinematográfica, el sonido, la dirección de arte, etcétera, etcétera. Haces ficción en la escuela. Sí. Sin embargo, cuando sales, digamos, la primera obra conocida tuya que Soy, ¿no? Un documental sobre adolescentes que tienen parálisis cerebral, con el cual ganas el Ariel en aquel momento, es ya una obra documental y a partir de ahí, digamos, tu camino es el documental. ¿Cómo decides que ese va a ser tu camino, Lucía? Pues es que en realidad lo decidí en la escuela. Ajá. La verdad es que las clases del maestro Iván Trujillo para mí fueron determinantes. Vi películas que no había visto antes. Hablaba del cine desde un lugar en donde pues, podía ser una herramienta, ¿no? De compromiso, cualquier compromiso que quisieras tener. Y yo empecé a encontrar en ese camino no solo el lenguaje, que me empezó a interesar como mucho la forma cinematográfica, sino pues un lugar en donde podía colocar pues varias inquietudes que tenía desde niña, ¿no? La verdad es que en mi casa pues, se hablaba mucho de política, se hablaba mucho de justicia, injusticia, de derechos humanos, y yo crecí en ese ambiente y crecí como muy clara de hacia dónde había que alimentar eso. Y nunca pensé, cuando, por ejemplo, cuando entré pensando en hacer ficción, pues yo entro al CUEC pensando en hacer ficción, que era lo que más veía. Claro. Realmente no, en mi espectro no estaba la posibilidad de que el documental podía abarcar toda esa inquietud que yo tenía, ¿no? Ni había el momento de documental que vivimos, digamos, de 15 o 20 años para acá. Exacto, no, o sea, había pues lo que se podía, y tampoco se podía ver tanto, no es que podía, o sea, ibas al cine y veías como lo que ahora hay, ¿no? De oferta. Entonces, fue en la escuela, o sea, fue Patricio Guzmán, fue Santiago Álvarez, fue Bárbara Trent, ¿no? O sea, fueron cineastas que me dejaron así girando. Y yo creo que desde segundo año, o sea, cuarto semestre y séptimo semestre, dije, lo mío es el documental. Pero lo que sí pasó fue que hice una tesis, que es una ficción, que es un road movie, ahí muy loco, pensando en que dije, bueno, pues ya, como me voy a dedicar al documental. Es tu despedida. Es mi despedida de la ficción. ¿Y ¿no? lo sigues viendo así aún? No. No, ha cambiado, ha evolucionado. Ahorita estoy intentando empezar a escribir una ficción que está muy apegada a hechos reales, ¿no? Pero como que sí, o sea, como que dejé de pensar que traicionar el género documental es hacer ficción. Entonces, sí. Ok. Soy, ¿cómo nace Soy, Lucía? Soy nace por una propuesta de mi papá, de Servando Gajay y de Márgara Millán, que son pareja, están casados desde hace muchos años, y yo tengo una hermana que es hija de ellos, que tiene parálisis cerebral. Entonces ellos en algún momento, cuando mi hermana tenía más o menos como 9 años, descubren un sistema húngaro fantástico que se llama educación conductiva, y es el método PETO, y es un método en donde se hace muy consciente al niño o a la niña de su condición, ¿no? Y se trabaja esa condición para que en algún punto de su vida puedan lograr, es como el reto, el mayor reto, algún tipo de independencia. Entonces ellos traen ese método a México y hacen una escuela en Cuernavaca, la primera en toda América Latina, y ellos me invitan, me dicen, oye, ayúdanos a hacer un documental, ¿no? Y entonces, bueno, pues entre mi papá y yo empezamos a desarrollar el guión, y lo que fue muy bonito y creo que funciona muy bien de Soy es que la idea era que ningún adulto hablara, ¿no? O sea, que todo fuera contado por los chicos y mi hermana, que es la chica que sale, y que ellos hablaran de cómo era su condición y cómo era para ellos y ella estar en esta escuela y cómo había modificado su vida, el tomar conciencia, ¿no? de la parálisis que tenían y pues los retos que tenían. Entonces sí fue una experiencia, la verdad, increíble. En ese sentido, Lucía, he visto alguna entrevista tuya donde hablas acerca de cómo de pronto los temas te llegan, ¿no? Que en este caso pues es un tema que de alguna manera tenías cercano y te llegó y tuviste la sensibilidad, digamos, suficiente como para filmarlo y decidir que ese era el camino que querías tomar o el documental que querías hacer. ¿Te pasa así en general con tus otras experiencias? Pienso en Mi vida adentro, sí. que fue
pues de verdad un documental que generó como un montón de interés, de exhibiciones, etcétera, etcétera. Pero leí por ahí que habías entrevistado un montón de presas en Estados Unidos y que de pronto llegaste a Rosestela Olvera, que iba a ser tu protagonista. Sí, pero fue, o sea, fue como dijiste, un poco más bien por el tema. O sea, Soy ha sido hasta ahorita como el único trabajo personal, porque sí es personal, pero que viene planteado por alguien más, ¿no? O sea, mi familia, pues, pero... Y no, Mi vida adentro y Batallas íntimas, las dos películas llegan por el tema, ¿no? En específico, Mi vida adentro, a mí lo que me empieza a interesar, que más fue muy curioso, porque yo vi esta película de Dead Man Walking, donde sale Sean Penn y Susan Sarandon, y después de verla, lo primero que, bueno, me quedé muchos días pensando en la película y entonces me vino a la mente hacer un documental sobre hombres presos condenados a muerte en Estados Unidos. Mexicanos. Mexicanos. Y un poco por ahí empieza la idea, empiezo a investigar, estamos hablando de 1999, cuando yo empiezo con esta idea, y la verdad es que el internet, bueno, no es no era lo que es ahora, entonces pues, no era tan fácil así como navegar por las noticias del mundo, ¿no? Pero lo que encontraba en la prensa, lo que encontraba en libros, lo que encontraba en lo que podía así como acceder, algo de pronto hizo ahí como un clic en mí y de pronto dije, no hay historias de mujeres. No he leído una sola historia de una mujer mexicana que esté presa en Estados Unidos. Entonces dije, no, más bien vamos a ver por ahí, ¿no? Y entonces el tema, o sea, lo que empezó a colarse fue mujeres mexicanas presas en Estados Unidos. Y por ahí llegué a desarrollar el tema, a investigar, pues a leer un chorro, ¿no? Yo no, un poco lo que platico con mis alumnos y que me encanta el cine documental es que aunque tengamos una profesión como yo, que solo soy cineasta, nos arroja de pronto, ¿no? El cine a otros temas, de otros mundos. O sea, aquí yo no sabía, o sea, no era especialista en migración, ni en situación carcelaria, ni en leyes, ni en sistema de justicia de Estados Unidos. Y pues de pronto, poco a poco, te puedes ir volviendo, ¿no? O sea, en este caso, pues conocedora como de todo eso. Pero entonces, ¿es el tema más que el personaje lo que te guía, digamos, a encontrar precisamente a este o a estas que van a ser tus protagonistas? Sí, y sí es un camino, la verdad es que es un camino pues bastante más largo, ¿no? Porque hay que aterrizar el tema de la historia y justo ahorita ya se escucha mucho, ¿no? Yo es algo, y me da mucho gusto que sea así, que ya se escucha más como el término de darle rostro a las cifras, ¿no? Ponerle nombre a las cifras, pero la verdad es que un poco para mí en ese entonces, esos miles de mujeres que emigraban a Estados Unidos solas o con sus familiares, pues eran cifras, o sea, realmente por lo menos, digo, por ejemplo, había una obra de teatro bien interesante, no me acuerdo ahorita cómo se llama, que era la historia de una mujer indígena aquí en México, que es apresada aquí en México y es encarcelada. Víctor con banda. Yo creo que sí. La que hacía Luisa Huerta. Exactamente, esa obra. Se me fue el nombre, La mujer que cayó del cielo. Esa. En el momento en el que yo estaba haciendo esta investigación, era realmente lo único que había así como... Y libros, ¿no? O sea, por supuesto que hay muchas cosas escritas y que a mí me ayudaron mucho, pero un poco lo que sí, o sea, siento que para mí eso es lo que me importa, de pronto ponerle nombre, historia, ¿no? A todas estas cifras. Pasa lo mismo con Batallas íntimas, de alguna manera. Y precisamente estas preocupaciones temáticas vamos a seguir platicando con Lucía Aja, que es nuestra invitada de esta noche. Ya la escucharon, ella es documentalista y es alguien con una preocupación inmensa por una serie de realidades sociales y emocionales, también culturales, que nos tocan muchísimo. Estamos de regreso aquí en Cinema 20.1 platicando con la cineasta Lucía Aja, documentalista. Lucía, a propósito de Mi vida adentro, pensaba en cómo esta que es una historia tan dura de una mujer que está en la cárcel, digo, por la supuesta muerte, bueno, más bien por la muerte de un niño al cual ella cuidaba en su momento, pensaba en algo que alguna vez te oí decir, que tiene que ver con que las historias en el documental, contrariamente a lo que pasa en la ficción, no se acaban cuando se acaba la película, ¿no? Es decir, la vida de estos personajes continúa y la vida va a continuar. Este es un proyecto, Mi vida adentro, que estás revisitando, que has seguido revisitando, que sigues atenta al caso de Rosestela Olvera. Sí,
Nosotros sí, estrenamos esta película en el 2007 en el Festival de Morelia. Ajá, y ganaste. Gana como mejor documental. Y después gana un premio en París, en el Festival de Derechos Humanos, y eso hace que internacionalmente empiece a verse mucho más la película. Pero es en el ahora extinto FICO, que se presenta en una función especial en Ecatepec, y que a partir de ahí el Estado de México decide tomar el caso de Rosa y hacer un nuevo expediente, contratar abogados y reabrirlo de alguna manera. El caso logra reabrirse, un juez recomienda un juicio nuevo, pero el Estado de Texas se ampara y, bueno, para no hacer muy largo esto, al final se acaba yendo a la Suprema Corte de Justicia, el caso no procede y, bueno, se anula esta petición. Y esto fue en el 2011, 2012. Yo en el 2011 regreso a Austin a filmar, justo como este proceso, y después de esta negativa paro y filmo Batallas Íntimas, ¿no? Termino, bueno, siempre como muy pendiente del caso. La verdad es que es una historia, o sea, es lo que dices, ¿no? Las historias siguen, las historias de las personas con las que filmamos, hablando del cine documental, siguen. Entonces, para mí la historia de Rosa, pues, se incorporó en mi vida, ¿no? No, es una historia que nunca pude dejar. Para mí no fue, ok, ya hice la película y ya pasa. Triunfo por el mundo y ella sigue en la cárcel. No, bueno, de hecho, tuve ya ahí un par de crisis de pronto en un par de festivales, justo, ¿no? Como pensando así de, bueno, ¿yo qué hago aquí? Pasándomela bien, ganando premios en las fiestas, y Rosa está presa, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de confrontamientos son bien importantes porque también nos ponen en una realidad, ¿no? O sea, el cine eso es muchas cosas. Para mí el cine es eso, o sea, para mí el cine es compromiso, ¿no? Y entonces acabó Batallas Íntimas, inmediatamente empezamos a filmar, bueno, a desarrollar esta nueva película, a buscar fondos, y regresamos a filmar todo a principios del 2018, ¿no? Acabamos de filmar ahorita, justo antes de que surgiera todo este asunto, pudimos ir a Austin unos días, porque yo empecé a filmar antes de que el caso se reabriera. Ahorita está reabierto otra vez, pero regresamos a filmar. Pues yo de pronto dije, quiero hacer una película en donde Rosa nos pueda contar lo que han sido estos años. Hasta ahorita lleva 17 años presa, ¿no? Wow. Y qué es estar presa, y qué es haber perdido a tus hijos, y que tus hijos te hayan perdido a ti. Entonces es una película que habla de la vida de Rosa en prisión, de la vida de sus hijos, fuera de los lazos familiares de su madre, y de las consecuencias de pronto de estas injusticias, porque a la fecha ya la verdad es que está súper probadísimo que fue un accidente, ¿no? O sea, ya varios peritos, pediatras, eminencias de Estados Unidos han dicho, esto fue un accidente. Bueno, no nos la spoilees porque seguramente mucha gente va a decir, de hecho, quiero ver mi vida ahorita, adentro, y después quiero ver, voy a esperar a ver la siguiente parte. Sí, es eso, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, pues nada más, y esto ya no sé qué va a pasar, pues estamos esperando a ver si sale o no por toda la situación de salud, ¿no? Ella tiene una situación muy complicada de salud, y ahorita con el COVID pues está mucho más complicado. Tus documentales más conocidos como Mi vida adentro y Batallas Íntimas son documentales que retratan personajes, digamos, en una situación muy difícil, y en otro, pues, en un proceso de resiliencia y de reinvención después de situaciones enormemente difíciles generadas por la violencia doméstica. Pero pienso en un proyecto que tenías que tiene que ver con la cooperativa de cine marginal, ¿no? Que siento que sí está completamente un poco fuera como de este espectro de cine al que nos has acostumbrado. Sí, Lucía. ese es mi bulto aquí atrás, porque es una película que no ha acabado, que tengo que acabar. Hay que decirlo, es un grupo donde estaban Paco Ignacio Taibo II, estaba Eduardo Carrasco Zanini, Gabriel Retes, recientemente fallecido, y que era hacer películas en Super 8 y que las llevaban a las fábricas, a las preparatorias, etcétera, y que tenían una intención política muy clara. Sí, ¿no? Totalmente. Y es que esta historia, que además, bueno, es importante decirlo ahorita, yo el último año de Jóvenes Creadores, los 35 años, aplico al FONCA y me dan el año de beca para poder desarrollar algunas entrevistas para esta película, ¿no?
Y esta historia, en realidad lo que pasa es que mis papás estuvieron ahí también. Okay. Entonces, desde muy chica yo me acordaba de la cooperativa. Crecí con muchos de los hijos, ¿no?, de la gente que estaba en la cooperativa, pues, fuimos muy amigos y crecí en ese entorno. Después, ya posteriormente a que se acaba la cooperativa, pero ese grupo se quedó muy sólido, ¿no? Y desde que, la verdad es que desde que empecé a pensar en el documental me dieron muchas ganas de hacer una historia sobre la cooperativa de cine marginal. Cuando estoy embarazada, ya así a punto de parir, escribo el proyecto, lo meto al FONCA y ya cuando mi hijo había nacido me dan los resultados y tengo él. Entonces me dan la beca. Tengo todo ese primer año de mi hijo para generar toda una serie de entrevistas con estas personas que tú dijiste y con muchos más y muchas mujeres también, para contar cómo este grupo, siendo jóvenes estudiantes, se involucran a partir del cine, o sea, con el Super 8, en la lucha obrera, ¿no? Y principalmente lo que quieren es empezar a retratar las huelgas obreras y lo que a mí me parece fantástico es que hacen un sistema de distribución en ese momento que no existía, ¿no? Como la noticia rápida que llega como ahorita en un segundo ya, algo que pasa en China, nos enteramos ahora. Y entonces filmaban las películas, las editaban rapidísimo y de aquí de la Ciudad de México se iban a Yucatán a mostrarle a los obreros de la fábrica de coches de Yucatán lo que estaba pasando con los obreros aquí. O iban a filmar a los obreros de Morelos. Y entonces establecieron una red de información entre el sector obrero, pues, muy interesante, ¿no? Dura 2, 3 años la cooperativa, después se separan porque unos quieren más acción política y otros quieren cine, ¿no? Y entonces, pues sí, es una película, ahí está. Pero ahí está, o sea... No, sí, ahí está y va a estar, okay, va a estar. Lo que pasa es que justo como que esta urgencia de mi vida dentro, de batallas íntimas, de la vida diaria, de las clases, y también que estamos tratando de conseguir un fondo de postproducción para poder terminarla, pues han detenido un poco. Pero no, por supuesto que estará ahí. Lucía, hace rato nos decías que cuando estabas en el CUEC, una de las cosas que pasan es que comienza a haber en ti una preocupación por el lenguaje, ¿no? Comienza a ver en ti como una suerte de mirada distinta, digamos, de la manera como abordar el documental, que quizás una de las grandes virtudes también del documental mexicano, que tiene no solamente como propuestas temáticas potentes, sino también propuestas de lenguaje cinematográfico, que a veces la gente no percibe, pero que están, por supuesto, ahí. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que has sido también pionera en esta idea de hacer documentales en animación. Haces Nos Faltan, que es un documental pequeño de cortometraje, pues, ¿no? Y que sin embargo, bueno, está integrando, digamos, como un género con una herramienta diversa. ¿Cómo nace Nos Faltan? Bueno, Nos Faltan nace porque me busca Amnistía Internacional, a mí y a otros directores y directoras, para hacer un cortito sobre Ayotzinapa y juntarlos todos para hacer una película que se llama Ayotzinapa 43. Yo creo que ahorita que justo que me lo preguntas, porque no lo había como aterrizado así, también coincide cuando yo empiezo a dar en la hora ENAC, antes CUEC, un taller, una clase sobre animación y cine documental. Okay. A mí era algo que siempre me había gustado, pero la verdad nunca me había como realmente sumergido. Y se ha hecho muy poco, en realidad. Pues no, fíjate. No tanto. Digo, entonces, me acuerdo de con Bashir no, y hay algunas mucho, cosas. hay muchísimo. Okay. Y justo me tardo 2, 3 meses armando como todo el proyecto. Y descubro que el primer documental animado es de 1918. Okay. ¿No? Y se llama El hundimiento de Lusitania. Wow. Es un documental histórico, pero y a partir de ahí ha habido mucho, o sea, no tanto como el documental no animado, ¿no? Pero sí hay, pero no, o sea, se ha hecho poco, y se ha hecho poco aquí en México, documental animado, ¿no? Ahora ya hay más, está el de Carolina Corral, que es súper bonito, sí, ¿no? Sí. Y entonces yo empiezo a pensar un poco como en la historia, en lo que quiero contar, y me acerco a Emilio Ramos, que es el codirector de Nos Faltan, y le platico que me gustaría hacer algo con animación. Y entonces empezamos a pimponear la historia, entre los dos la desarrollamos, la escribimos, y bueno, realmente él es el animador, ¿no? Él y su equipo. Y pues surge este corto que, si me preguntas, yo lo amo, me encanta, me parece muy bonito, muy conmovedor, y que cumple un propósito que para nosotros era muy importante, que era la memoria, ¿no? Que era el no olvidar. Batallas íntimas es la película más reciente que estrenaste, Lucía. Digo, ahí hay una preocupación muy clara de algo que de pronto
explotó un poco, nos explotó a muchos y a muchas en la cara, pues, ¿no? O sea, y que tenía que ver precisamente con el tema de la violencia doméstica y que me parece que el documental también potencia como esta reflexión. O sea, sin duda que eso es una preocupación que para ti venía de muchos años atrás, desde que empezaste a concebir la idea y tal. ¿Imaginabas que iba a aparecer en esta escena en donde apareció, en donde se estrenó? Pues, híjole, no sé, o sea, yo imagínate, empecé a escribir esta película en el 2009 y empezamos a filmar en el 2010, no, 2007 yo creo que empiezo a concebir, un poco buscando después de mi vida de dentro, bueno, ¿ahora qué? Y de pronto, pues este tema me lo empiezo a encontrar, ¿no? En periódicos y principalmente de España, por ejemplo, cuando estaba yo viajando con mi vida adentro. Y de pronto digo, no, pues es que esto es gravísimo, ¿no? Es gravísimo, o sea, la violencia en contra de la mujer es gravísima, pero la violencia dentro de tu casa es, no, ¿a dónde vas, no? Y entonces empiezo a desarrollar, y en ese momento, pues sí, no, la verdad es que había muy poca visibilidad, ¿no? Y empezamos a filmar 2010, del 2010 al 2014, editamos pues, año y medio prácticamente, 2016 se estrena la película y justo empieza el boom así fuertísimo, en donde se empieza pues, a hacer como mucho más contundente y abierta todo el tipo de la violencia hacia la mujer, ¿no? Claro. Y yo no es que me lo imaginara, pero ya cuando estábamos filmando, en todos los lugares donde filmamos, yo la pregunta que hacía es, ¿esto va en aumento o está disminuyendo? No, esto va en aumento. Todos lados me decían esto va en aumento, porque además ahora ya la juventud replica la violencia en pareja y entonces yo de pronto dije, bueno, pues a ver qué pasa, pero no me imaginé que fuera como de pronto la película acompañar un poco como esta ola, ¿no? De pues ya, ya basta y de como muchísimo más abierto y más contundente. Tengo la sensación de que concibes el cine como una herramienta también de transformación social, Lucía, que eso es una idea de pronto que parece un poco romántica, pero creo que tú lo crees de verdad fehacientemente, y lo digo en el mejor de los sentidos. Sí lo creo, ¿eh? Sí, y he tenido que luchar un poco conmigo misma porque, bueno, nuestro gremio es muy intenso y una de las cosas fantásticas que tienen también es que pues sabemos, o sea, y en el de documentalistas también, ¿no? De pronto como distintas maneras de por qué hacemos cine y para qué hacemos cine, ¿no? Yo me acuerdo pues de varias posturas de no, o sea, es muy arrogante pensar que el cine puede cambiar algo, ¿no? O que nuestras historias pueden cambiar algo. Y entonces yo como que esto se me instaló en la cabeza cuando yo pensaba lo contrario, ¿no? Y no, y pues ya más bien ha sido como asumir que para mí, yo no quiero decir mis películas sí cambian, pero para mí esa es la intención. O sea, sí creo que es poderosísimo el cine, creo que el cine educa, sin duda alguna, para bien, para mal, para el centro, para donde queramos, pues. Y cuando son, o sea, de pronto historias como tan contundentes, que yo sí siento que la historia de Rosa, bueno, a la fecha, ¿no? Sigue estando ahí. Y la película hizo que el caso de Rosa Estela se conociera. Eso es un hecho, no porque la hice yo. La película existe y gracias a eso Rosa ahorita podría salir de la cárcel, ¿no? Y no es una de las tantas mujeres que está presa, lamentablemente presa, y que no se va a conocer su historia. Entonces, sí creo que el poder tener una cámara y la sensibilidad de acercarse a estas historias y estar en el momento correcto, porque también yo porque pude acceder al juicio, ¿no? Si no hubiera sido otra historia, muy distinta. Pero poder estar ahí y usar eso y pensar en cómo puedo utilizar esto para un cierto fin que para mí sí se vuelve un fin de denuncia, ¿no? Y de intento de cambio, de transformación, pues sí, ni modo, lo tengo que decir, para mí sí es eso. Lucía, muchas gracias, de verdad. Quería cerrar precisamente con eso porque me encanta esa visión, o sea, de verdad comparto mucho la posibilidad de que ese espectador a quien normalmente se le dijo que el cine era solamente entretenimiento, de pronto se puede enfrentar a muchísimas otras cosas. Así que no, gracias a ti, qué bueno que haya este espacio para hablar sobre cine, que es fundamental. No, hombre. Y feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Pues ella es Lucía Agajá. Me parece que lo que ocurre cuando uno habla con una cineasta de su calibre y con el poder también de sus palabras, lo que queda es, si no conocen sus películas, acercarse a ellas. O sea, me parece que la mayoría de ellas están absolutamente disponibles en plataformas, digo, en internet y en este momento, que es lo más propicio para acercarnos precisamente a este tipo de películas a través de este tipo de medios, pues digamos que ahí están. Así que
aventúrense en ellas y estoy seguro que esta posibilidad de transformarnos, este poder que tiene el cine de hacerlo, está justamente incrustado en esas películas. Estamos por aquí la próxima semana.